Buenas tardes, muchísimas gracias Iraide por tu presentación y por tus exageraciones. Y quiero decir antes de nada que para mí es un placer y un honor estar aquí con motivo de este ciclo de Zaragoza Lingüística, de haber sido recibido por el Departamento de Lingüística General y Filología Hispánica y de conocer esta universidad y esta ciudad, porque aunque ya tengo 50 años no la conocía y ha sido una ocasión estupenda para disfrutar de ella, me ha encantado realmente. Bueno, y sin más, empezamos con el tema que nos trae hoy aquí, que es este de la enseñanza de la gramática de español como lengua extranjera desde el punto de vista de la gramática cognitiva, o de la lingüística cognitiva, pero más en particular del modelo de la gramática cognitiva que propone uno de los autores fundamentales en este ámbito, que es Ronald Langacker. Para empezar, me gustaría partir de una reflexión inicial relativa a ciertos contrastes que presenta la gramática del español y que puede servirnos para situarnos respecto de lo que vamos a comentar más adelante. Con la lengua en general, y con el español en particular, podemos representar cosas, relaciones, circunstancias, hechos, objetivos diferentes, como en los casos siguientes. Son algunos ejemplos de los miles que podríamos pensar, ¿no? Si decimos el perro está triste frente a el perro está contento, estamos hablando de dos estados anímicos diferentes del perro, y escogemos triste o contento porque se trata de dos situaciones distintas. O la pelota está debajo de la mesa frente a la pelota está encima de la mesa, en dos posiciones distintas, encontramos la pelota. Juan le ha pegado a Alberto frente a Alberto le ha pegado a Juan, en la que Alberto y Juan salen mal parados o bien parados según el caso, es decir, según sea el agresor o la víctima. Es decir, aquí vemos diferencias en la formulación lingüística, en estas frases, diferencias que tienen que ver con diferencias objetivas, ¿no? Pero no siempre es así. Si fuera siempre así, sería muy fácil explicar la gramática y explicar las peculiaridades de cada lengua. No siempre es así. A veces las diferencias se deben a otras razones. No estamos hablando de hechos distintos, sino que estamos hablando de los mismos hechos, de los mismos objetos, pero en circunstancias discursivas diferentes o con intenciones pragmáticas distintas. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, las diferencias relacionadas con funciones discursivas a veces se presentan cuando hablamos del mismo objeto, de la misma situación por primera vez, o cuando hablamos de esa misma situación o de ese objeto por segunda vez. Es decir, una vez que ya se ha mencionado antes ese tema, ese problema, ese objeto, o se ha identificado. Aquí hay algunos ejemplos de esta dimensión del lenguaje, esta dimensión funcional del lenguaje que nos obliga a elegir una forma u otra de presentar los hechos. Por ejemplo, en este caso, en este pequeño diálogo, alguien dice, me han regalado una pelota de cuero y un patinete, otra persona pregunta quién, y la primera aclara, la pelota de cuero mi madre y el patinete mi tito. Pues este sería un ejemplo muy evidente en el que utilizamos el artículo indefinido, una, para hablar de un objeto por primera vez, y el artículo definido, la, en la pelota de cuero, y el patinete, para hacer referencia a esos mismos objetos por segunda vez. Es decir, cuando se trata de la segunda mención, entonces utilizamos una forma diferente. O en este otro caso, alguien pregunta, ¿sabes qué libro me he leído en 3 días? No, ¿cuál? Nos damos cuenta de qué libro y cuál hacen referencia al mismo objeto y además cumplen la misma función interrogativa respecto de él. Pero utilizamos qué libro cuando mencionamos por primera vez el objeto y utilizamos cuál cuando el objeto ya está identificado. Estamos refiriéndonos al mismo objeto. Aquí la diferencia no es objetiva, no es proposicional. Desde el punto de vista de los hechos que tenemos como referencia de lo que decimos, las dos expresiones son idénticas o son equivalentes.
O por poner un último ejemplo en este sentido, en este otro diálogo, el presidente de la comunidad va a cambiar las plantas de la entrada y va a poner un cenicero en el ascensor, dice el primer interlocutor, y el segundo comenta, a propósito de esto, que cambie las plantas de la entrada me parece muy bien, pero que ponga un cenicero en el ascensor es de locos. Si os fijáis en las partes subrayadas, veréis que en el primer caso se utiliza el indicativo, va a cambiar las plantas de la entrada, va a poner un cenicero en el ascensor, y en el segundo caso se utiliza subjuntivo, que cambie las plantas de la entrada, que ponga un cenicero. Es decir, cuando queremos hacer referencia a un hecho que ya se ha mencionado previamente, pero del que queremos comentar algo más, sobre el que queremos añadir algo, entonces utilizamos subjuntivo y no indicativo. O aquí hay oposiciones, contrastes entre artículo indefinido con artículo definido, entre distintos tipos de pronombres interrogativos o entre la elección de modo indicativo o subjuntivo, que tienen que ver no con la realidad, la condición veritativa de los hechos, sino que tiene que ver con el momento discursivo en el que se hace referencia a esos hechos, a esos objetos, a esas situaciones. Por otro lado, podríamos poner algunos ejemplos, de entre los muchos que podrían ocurrirse, ¿no?, de diferencias que tampoco tienen que ver con los hechos, sino más bien con la intención o la actitud comunicativa que queremos expresar en relación con esos hechos. Aquí hay algunos ejemplos relativos al uso de los tiempos, ¿no?, del español. Si alguien pregunta ¿vas a salir? Y la persona con la que habla responde pensaba ir al supermercado, ¿por qué? Este pensaba no se utiliza aquí por razones objetivas, porque mi intención es cosa del pasado y ya no del presente, sino más bien por cortesía, por razones pragmáticas. Digo pensaba y no pienso porque de esta manera parece que dejo margen al interlocutor para que haya una posible negociación. Es decir, hasta el momento en que me has preguntado esta era mi intención, pero ahora que me preguntas si puede que tengamos que decidir entre los dos, se trata de un hasta ahora, pensaba, ¿no? Lo que hagamos lo decidimos entre los dos, es decir, estoy abierto a negociar. O en este otro caso, alguien dice, tiene un doctorado por la Universidad de Columbia, tendrá un doctorado, pero no ayuda en nada. Este futuro, esta forma de futuro, tendrá un doctorado, no está aquí para hacer referencia al futuro, sino más bien hacer referencia al presente, pero con una actitud discursivo-pragmática particular, que es la de quitar importancia a ese hecho. En realidad esa frase se podría parafrasear con una oración concesiva. Aunque tenga un doctorado, no ayuda en nada. Luego el uso del tiempo aquí no está para localizar en el tiempo de forma objetiva, sino para expresar otras cosas que tienen que ver con intenciones comunicativas, relativas a los hechos, ¿eh? Es decir, podemos hablar de los hechos de una manera o de otra por estas razones que van más allá de lo veritativo. En el siguiente ejemplo, veis que se trata de un ejemplo de discurso referido, ¿eh? Contamos las palabras que nos han dicho otros. En el primer enunciado, María le dice a Juan, Pedro es imbécil, no lo soporto. Y en el segundo, Juan, unas horas más tarde, le va con el cuento a Pedro. María me dijo que eras imbécil y que no te soporta. Lo llamativo de este ejemplo es que cuando Juan cuenta lo que ha dicho María de Pedro, utiliza primero el imperfecto eras para referirse a la frase es imbécil y el presente no te soporta para reproducir la forma de presente no te soporto. Aquí no puede haber razones objetivas, ni siquiera discursivas, estrictamente hablando, en el sentido de ya lo hemos mencionado por primera vez, ya lo hemos mencionado o no lo hemos mencionado. Parece ser que aquí se utiliza el imperfecto eras simplemente para distanciarnos de esas palabras, es decir, para dejar claro que es María la que dice de ti que eres imbécil y no yo. Este eras aquí no está justificado por razones temporales, sino también por razones pragmáticas. Que sepas que yo no soy el que dice que eres imbécil, sino ella. Como en el segundo caso no hay peligro de mala interpretación, no me importa utilizar el presente. Eras dijo que eras imbécil y que no te soporta. Luego hay una elección de un tiempo u otro que no tiene que ver con los hechos en sí, ni con las referencias objetivas, sino con intenciones o con condiciones de carácter discursivo. Y un último ejemplo en este sentido, cuando nos preguntan con enunciados de este tipo, perdona, ¿tú cómo te llamabas? Hombre, yo lo hago mucho en clase, tengo clases a veces tan numerosas como este auditorio.
lo hago así, lo hago diciendo, perdona, ¿cómo te llamabas? Utilizo el imperfecto, evidentemente tampoco por razones objetivas, es decir, no utilizo el imperfecto queriendo decir que tenías un nombre antes y que lo has cambiado. Se entiende que quiero decir cómo te llamas ahora, pero lo hago así por cortesía, porque de esta manera, digamos, no ninguneo a la persona a la que me dirijo. Sé que deberías saber tu nombre, nos han presentado previamente, pero lo siento, no me acuerdo. Este imperfecto condensa muchos valores que son de carácter pragmático, ¿no? De carácter discursivo pragmático. Para la enseñanza de la lengua, en particular para la enseñanza del español, ha sido muy importante reconocer estas funciones de tipo discursivo, de tipo pragmático, para entender cuándo y cómo se utilizan los recursos gramaticales, más allá de una visión objetivista o logicista del lenguaje que se limita a explicar las diferencias lingüísticas en razón de los hechos y las condiciones veritativas a las que corresponden esas diferencias. Sin embargo, la historia no termina aquí. A veces es muy difícil encontrar una función discursiva o pragmática a ciertas diferencias que tampoco pueden reducirse a cuestiones objetivas. Es decir, hay algunas diferencias que no parecen estar asociadas sistemáticamente ni a una función objetiva, proposicional, como las que vimos al principio, ni a otra discursiva ni pragmática. Aquí hay algunas de estas. Por ejemplo, la diferencia entre María va al despacho y María se va al despacho. Veremos algunos de estos ejemplos después abordados desde el punto de vista que voy a comentaros. Bueno, como veis estoy tunteando, espero que no os importe, así me siento más cómodo. O en este otro caso, entonces marcaba el gol de la victoria, entonces marcó el gol de la victoria. Hay una diferencia muy sutil, que se nos escapa muchas veces, ¿no? En la elección del imperfecto e indefinido en este caso. O la manzana es ácida frente a la manzana está ácida. Esta mañana he ido al dentista, esta mañana fui al dentista. Son diferencias que no se justifican por la naturaleza de los hechos, hablamos de los mismos hechos, pero para las que tampoco podemos reconocer condiciones discursivas ni pragmáticas que expliquen esa elección. Marisa ha derramado el café, a Marisa se le ha derramado el café, etcétera, etcétera. Estas son las diferencias que realmente constituyen el caballo de batalla en la clase de lengua, en la clase de gramática, porque son las que constituyen en realidad distintos puntos de vista lingüísticos, distintas representaciones lingüísticas de la misma realidad, pero puntos de vista que no se pueden asociar, no se pueden relacionar fácilmente con condiciones discursivas o pragmáticas como las que hemos comentado antes. Son el kit de la cuestión, son el tipo de ejemplos que requieren de una descripción alternativa a las que con las que hemos contado hasta ahora. Para darnos cuenta del carácter básico de esta noción de perspectiva, distintas perspectivas para hablar de la misma situación, me gustaría que pensáramos un momento, hiciéramos un pequeño ejercicio de toma de conciencia a partir de estas imágenes que os pongo aquí. Vamos a ir poco a poco. Me gustaría que pensarais en qué título daríais a esta imagen si se tratara, por ejemplo, de una foto o de un cuadro para una exposición. ¿Qué pie de foto, qué pie de cuadro, qué título daríais a imágenes como esta? Por ejemplo, para esta. ¿Qué se os ocurre sin tener que ponerse poéticos ni nada por el estilo? Simplemente lo primero que se os venga a la cabeza, lo más sencillo. Niño en bicicleta, el ciclista. ¿Alguno más? ¿Niño qué? Niño mira su bici. Niño en bicicleta, el ciclista. Niño mira su bici. ¿Se os ocurre alguno más? Hay más posibilidades. Las bicicletas son para el verano. Montando en bicicleta. ¿Tú tenías alguno? Cansado, porque está esforzado, ¿no? Esforzándose en... Bueno, fijaros,
daros cuenta del tipo de descripción que hacéis, o que habéis hecho, que han surgido de forma inmediata en relación con la imagen. Hay una cosa en común en todas las descripciones que comentaremos más adelante cuando terminemos de ver las imágenes, ahora que lo pienso. Y para este otro, aprendiendo a montar, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna más? Familia. ¿Sí? ¿Se os ocurre alguna cosa más? Los hijos crecen. Mami, te veo que estás adoptando siempre una perspectiva particular, de acuerdo, sí. Y por último, para este, vacaciones. Este es el que normalmente surge, efectivamente. Vacaciones, ¿qué más? ¿Alguna otra forma? Es la escapada. ¿Perdón? ¿Lo habéis dicho? Se pueden decir tonterías en este momento un poco, pero de forma controlada, pero podéis decirlo si... o podéis decir lo que queréis que decir sin miedo a que penséis que son tonterías, sí, de vacaciones, etc. Bueno, fijaros, hay un punto de vista común a todos los ejemplos que han surgido en relación con las imágenes. Podrían describirse de muchas maneras alternativas, hay muchas perspectivas para describir esas situaciones, esas escenas. Podríamos haber dicho, por ejemplo, bicicleta con niño o bicicleta sosteniendo al niño. O podríamos decir paisaje con figuras o carretera con padre, niña y bicicleta. O bicicleta montada por niña. O incluso en el último, y es una cosa que parece obvia, podríamos haber dicho coche con bicicleta. Es una cosa muy inmediata. Y sin embargo a nadie se le ha ocurrido esto. Pues si se le ha ocurrido, se lo ha callado. Lo que ha surgido ha sido de vacaciones. Fijaros, el punto de vista que se escoge y que no está condicionado discursivamente, porque yo lo único que he preguntado es ¿cómo describiríais esto? No he dicho qué le pasa al niño, eso sería condicionarlo discursivamente, porque entonces ya escogeríais el niño como protagonista de la descripción. He dicho qué pasa aquí, y a partir de esa pregunta tan neutra, tan abierta, habéis escogido casi toda la perspectiva de los seres humanos y no la perspectiva de los objetos. Incluso habéis escogido la perspectiva de los seres humanos en el dibujo donde no hay seres humanos. Habéis dicho de vacaciones, la escapada, etc., en vez de hacer una descripción más objetiva. Esto, en mi opinión, muestra que la perspectiva es una función básica en el lenguaje, en el sentido de que por razones de percepción, por razones de conceptualización, de comprensión, nosotros escogemos una perspectiva u otra para describir los objetos, los hechos, las relaciones de las que hablamos cuando usamos la lengua, y estas razones son independientes, o son previas, o son ajenas a las condiciones discursivas o pragmáticas. La perspectiva, lo veremos con algunos ejemplos, con la que representamos una escena y para la que la lengua ofrece recursos alternativos, la perspectiva puede estar relacionada con las condiciones discursivas o pragmáticas, pero parece que es una dimensión aún más esencial, más básica que estas otras, ¿no? Es decir, una dimensión que tiene que ver con la forma en que percibimos el mundo, con la forma en que nos representamos el mundo y que influye no solo en la representación lingüística, sino también en otras formas de representación como la visual. Y esto lo tendremos en cuenta para lo que seguiremos comentando. Bueno, pues para la gramática cognitiva hay una serie de ideas relacionadas con esto que estamos comentando que son especialmente relevantes a la hora de desarrollar gramáticas pedagógicas, es decir, a la hora de desarrollar descripciones aptas para estudiantes de español como lengua extranjera o de otras lenguas. Y las adelanto aquí. La primera es que todo en la lengua es simbólico, en el sentido de que todo en la lengua es una relación entre una forma y un significado, la relación entre un significante y un significado, también en la sintaxis, que es un nivel descriptivo que a veces, según determinadas teorías, determinadas escuelas, se ha querido considerar de forma independiente al significado. Para la gramática cognitiva, no. Hay oposiciones, contrastes, diferencias entre estructuras alternativas que desde otras concepciones son solo imposiciones formales arbitrarias que hay que aceptar como tales,
y que, sin embargo, en la gramática cognitiva se consideran portadoras de significado. Y esto para la pedagogía, para la didáctica es muy importante, porque no hay nada más antipedagógico que la arbitrariedad. Es decir, los españoles, los hispanohablantes, hablamos así, decimos esto porque sí y nada más. No, es preferible que haya un motivo, que haya una razón, una función asociada a la elección formal que impone la lengua para ciertas condiciones. Las lenguas usan ciertas alternativas morfosintácticas, como las que hemos visto antes, estas de María va al despacho, María se va al despacho, en ese momento marcaba el gol de la victoria, en ese momento marcó el gol de la victoria. Estas opciones se usan para mostrar una misma escena, una misma situación objetiva desde puntos de vista distintos. Y esto se considera semántico, es decir, no escogemos una estructura a otra arbitrariamente, sino que la escogemos porque asociamos una estructura u otra a una visión, a una concepción de los hechos. Y por último, desde este punto de vista, la función representativa se considera básica respecto de la función discursiva o pragmática. Es como un anticipo de los principios que están detrás de los ejemplos que vamos a ver a partir de ahora, y que responden a esta necesidad de explicar ciertas diferencias que son muy escurridizas, muy complejas, muy sutiles, sobre todo desde el punto de vista del estudiante de español como lengua extranjera, la necesidad de explicar esas diferencias acogiéndonos al concepto de perspectiva, que es fundamental para la gramática cognitiva. Lo que vamos a hacer es revisar algunas de las dimensiones que se reconocen en la construcción de esas imágenes lingüísticas, y para la que la gramática nos ofrece recursos alternativos. De todas las dimensiones que podrían considerarse, he pensado que las más relevantes, en el sentido que estamos comentando aquí, serían estas que tenéis, resumidas en la parte alta de la diapositiva. La primera dimensión, probablemente la más evidente, es la que se refiere a los grados de abstracción, es decir, al nivel de detalle con el que nosotros describimos una situación, un objeto, unos hechos. Así, por ejemplo, podemos hablar de algo cuando reconocemos algo, un objeto, que se perfila en relación con el entorno, pero no queremos categorizarlo más, o no podemos clasificarlo de manera más específica. Si, por ejemplo, nos damos cuenta de que es verde y por el lugar que estamos observando puede tratarse de una planta, podríamos describirlo como tal, como una planta, o precisar algo más y decir que se trata de un árbol, o incluso un poco más y añadir que es un árbol frutal, o incluso caracterizarlo de manera muy detallada como un cerezo. Esta es la primera elección que hacemos cuando usamos la lengua, decidir qué grado de abstracción, qué grado de generalidad, de detalle usamos para hablar de las cosas. La segunda que aparece aquí mencionada es algo más técnica, pero también tiene que ver con esto, de la representación y de la creación de una imagen o de imágenes alternativas sobre una situación. Es la distinción entre perfil y base, que en otros autores han denominado escena y marco. Es la distinción entre dos planos de representación, una especie de un primer plano de representación más importante, que sería la figura, y un segundo plano de representación que sirve como fondo a esto. Esto se puede observar, se puede ilustrar con contrastes léxicos, como por ejemplo este, que es peculiar del español, que es la distinción entre rincón y esquina. Son dos palabras que tienen un significado muy parecido, incluso podrían considerarse sinónimos desde cierto punto de vista, pero en realidad no lo son, ¿no? Es decir, los dos parece que se refieren a algo relacionado con esto, o algo que se puede representar así, ¿no? Los dos se refieren a un ángulo. Pero ¿cuál creéis que es la diferencia? ¿Cómo pensáis que se puede explicar la diferencia entre uno y otro? ¿Cuándo consideráis que usamos esquina y cuándo rincón? Dentro y fuera. Dentro sería rincón, esquina fuera, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Estamos de acuerdo, yo creo que es así. El rincón sería el ángulo considerado desde el punto de vista interno, cóncavo, y esquina sería el ángulo considerado desde el punto de vista externo. Si consideramos esta forma de entender la diferencia, aquí podemos ver un ejemplo de esta distinción entre perfil y base.
Las dos palabras, en este caso, designan lo mismo. Los dos designan un ángulo, y ese sería su perfil, su referencia básica. Pero cada una lo hace en relación con dos bases, dos fondos o dos marcos nocionales distintos. El espacio interior en el caso de rincón y el espacio exterior en el caso de esquina. Y a esto es a lo que me refería, esta cosa de dos planos, es decir, el primer plano, lo esencial de la palabra, y por eso pensamos que son sinónimos, sería el perfil, lo que se designa, y el segundo plano, que queda un poco más a la sombra, más difícilmente identificable, tenemos menos conciencia, probablemente, de este segundo plano, pero está ahí, presente, indudablemente, sería la base. Otro contraste que puede servir para ilustrar esto es la diferencia entre ya viene y ya llega. Y así de pronto se exigiría un esfuerzo de introspección, reflexión para explicarlo, pero que yo anticipo o facilito con lo que yo creo que es. Cuando decimos ya viene, nos referimos al movimiento de una persona o de un objeto, un movimiento que se desplaza desde un origen, lugar de origen, hasta un destino. Pero además, caracterizamos ese movimiento como un movimiento cuyo destino, cuya meta coincide con el espacio en el que se sitúa el hablante. Bueno, pues en esta representación de su significado, diríamos que aquí el perfil de venir es la designación del movimiento en sí mismo. Y el espacio deíctico, el que coincide con el destino, el aquí, que coincide con el destino de ese movimiento, formaría parte de la base. Cuando nosotros usamos el verbo venir, presuponemos, implicamos que ese movimiento termina en el lugar donde yo estoy, donde está la persona que está hablando. Pero no hacemos referencia a ese lugar, sino que está presente, la noción está presente, pero en un segundo plano. Con ya llega, sin embargo, la cosa cambia. Con llegar diríamos que designamos, tiene como perfil, las últimas fases de ese movimiento completo, pero presuponemos el movimiento completo. Es decir, cuando nosotros decimos que alguien llega, evidentemente llega como resultado de que ha venido, pero nosotros solo nos centramos, solo focalizamos la última parte de ese movimiento. Aunque está presente el movimiento completo, nos centramos en la última. Además aquí, como es evidente, no está presente en la base, en ese fondo, el espacio deíctico. Es decir, llegar no tiene por qué ser un movimiento que se dirige al lugar donde estoy o donde está la persona que habla. Llegar puede ser un movimiento a cualquier destino. Es decir, que en este caso el hablante no se sitúa, no tiene por qué situarse en el destino del movimiento, aunque puede hacerlo, no es incompatible. Es decir, serían posibles las dos situaciones, ¿vale? Bueno, pues, fijaos cómo aquí esta idea de perfil y base puede servir para explicar distinciones sutiles que en primera instancia parece que se refieren a elementos que comparten el significado, pero que en realidad no lo son tanto porque, aunque designan lo mismo, lo hacen en relación con fondos diferentes. Bueno, pues esto mismo también puede reconocerse en diferencias de carácter gramatical. Aquí tenéis un ejemplo de tipo morfológico, el referido a la distinción entre he ido al dentista, pretérito perfecto compuesto, y fui al dentista, pretérito perfecto simple o comúnmente llamado indefinido. Los dos verbos, las dos formas temporales, diríamos que comparten perfil, si los dos se refieren a un evento terminado, concluido, pasado. Pero, aunque comparten el mismo perfil, lo hacen en relación con bases o fondos diferentes. En el caso del pretérito perfecto compuesto, designamos ese hecho como un hecho que situamos en un espacio temporal actual, es decir, un espacio temporal en el que también abarca el ahora. Es decir, el ir al dentista ha ocurrido hoy y yo estoy describiendo esto también hoy. Mientras que en el caso del indefinido, ese hecho está fuera de cualquier espacio que incluya el ahora.
Aquí entonces tenemos distintas bases para el mismo perfil. En el caso del pretérito perfecto situamos un evento en un periodo que incluye la hora, y en el caso del indefinido hacemos referencia a un evento que está fuera, o que no está en un periodo que incluye la hora. Daos cuenta de que se tratan de frases que desde el punto de vista de la realidad a la que se refieren resultan equivalentes, pero que en realidad muestran esta situación desde perspectivas alternativas dependiendo del contexto nocional que sirva de fondo. Otra dimensión es la de la perspectiva, propiamente dicha. Y podemos ejemplificarla con la distinción entre estructuras predicativas alternativas. Una estructura transitiva o una estructura de tipo ergativo o pronominal. Vamos a verlo en relación con el uso de las formas pronominales, de los verbos en español, las formas pronominales que indican cambio de estado, como en estos casos que vamos a ilustrar. Fijaos, en esa situación, donde parece que esta chica ha golpeado la taza de café, ha hecho que se derrame y ha hecho que se manche el bolso, podemos, como os digo, describirla con una estructura transitiva donde se identifica el sujeto del evento. Marisa ha derramado el café y ha manchado el bolso. En esta forma de explicar la situación, Marisa se presenta como sujeto, digamos como protagonista de esta situación, y el café y el bolso como complementos directos. Esta sería una manera de describir la situación, en la que la protagonista es, o el protagonista es el agente, en este caso Marisa. Pero nosotros podemos observar y representar esta situación focalizando solo lo que le ocurre al café o lo que le ocurre al bolso. Y para hacer esto, es decir, para cambiar de protagonista, aunque estemos hablando de los mismos hechos, para centrarnos solo en lo que atañe al café o al bolso, precisamente disponemos de una estructura predicativa alternativa que es la del se. Es decir, aquí, si solo quisiéramos hablar de lo que le pasa al bolso o al café, diríamos, o podríamos decir, el café se ha derramado, el bolso se ha manchado. Y si una vez que hemos escogido la perspectiva del café y del bolso, también queremos hacer mención a la persona afectada por estos hechos, es decir, si queremos que esté también implicada, Marisa en este caso, podríamos hacerlo utilizando un dativo, añadiendo un dativo, como en el café se le ha derramado a Marisa o el bolso se le ha manchado a Marisa. Y estaríamos dando cuenta de la misma situación, pero con una perspectiva gramatical alternativa, donde el sujeto ahora no es el agente, sino el paciente que cambia de estado, y la persona que está implicada, que ha dado lugar en realidad a ese cambio de estado, aparece en su papel de persona afectada, persona perjudicada. Ha sido ella la que lo ha provocado, pero aquí la representamos en este otro papel. Cuando se utilizan recursos propios del modelo teórico, de la gramática cognitiva, estas situaciones se representan mediante figuras como estas que os voy a mostrar. Cada uno de esos círculos representa respectivamente a sujeto y complemento directo. Es una manera más abstracta, pero también a veces más precisa de describir estos esquemas eventivos y gramaticales. Fijaros, el círculo rojo sería el sujeto que ejerce una determinada fuerza, una interacción con el otro círculo, el azul, y eso da lugar a un cambio de estado en el círculo azul, en el segundo objeto, que se representa mediante esta flecha ondulada. Daos cuenta de que cuando escogemos la versión transitiva, Marisa ha derramado el café, no nos fijamos, no prestamos atención a las consecuencias que eso tiene para la propia Marisa. Por eso aparece, digamos, en gris esta flechita que indica cuál es, digamos, el efecto retroactivo de este hecho. Cuando Marisa derrama el café y mancha el bolso, pues como se puede observar, se ve afectada por esto, puede arrepentirse, lamentarse, etc. Y esto puede ser así, pero cuando describimos la situación con la estructura transitiva, nos limitamos a iluminar lingüísticamente
lo que la gente le hace al paciente, escogiendo el punto de vista de la gente. Si intentamos describir también con estos medios la otra situación, tendríamos el caso en el que lo que nos llama la atención no es tanto lo que la gente le hace al paciente, sino lo que le pasa al paciente, y con ello se ve afectado el propio agente, escogiendo otra estructura transitiva, la del sujeto paciente, que sufre un cambio de estado y que da lugar a su vez a un cambio de algún tipo, emocional, etcétera, en el complemento indirecto. Es decir, que se trata de la misma concepción del evento y del mismo reconocimiento de circunstancias, pero representadas con estructuras gramaticales que focalizan unos aspectos, que iluminan algunas facetas y dejan en la sombra otras para crear imágenes alternativas de la misma situación. Cuando esto se quiere traducir en materiales didácticos, aparte de la propia presentación, es decir, nosotros podemos utilizar estas descripciones porque son muy intuitivas, tienen imágenes, clarifican mediante estas representaciones el sentido, el significado que subyace a esta oposición. También podemos imaginar cómo traducirlo en ejercicios para el estudiante. Aquí tenéis un ejemplo basado en esta distinción, la distinción entre estructura transitiva y estructura pronominal. En este caso, el ejercicio consiste en un texto donde se describe una escena de una película. En la película hay un niño que está en su dormitorio, durmiendo tranquilamente, y de pronto se ve que un hombre invisible, que el espectador reconoce, que sabe que está ahí, un hombre invisible entra en la habitación y empieza a hacer cosas que suponen mover objetos, etc., y el niño no ve al hombre invisible, solo ve los objetos que se mueven, los objetos que les pasan cosas. En este texto se describe la situación desde el punto de vista del espectador, que sí ve al hombre invisible y que reconoce a la gente. El hombre invisible abre la puerta, entra silenciosamente y enciende la luz. Pero lo que se le pide al estudiante es que se ponga en el punto de vista del niño y que describa esa situación como hechos, como una sucesión de hechos que les ocurre o que les pasan los objetos, pero sin un agente identificable. Entonces, pues dirá cosas como la puerta se abre, la luz se enciende, el vaso se levanta, la mesa se desplaza, etcétera, etcétera. Fijaos entonces en que la noción de perspectiva ya no resulta tan abstracta, ¿no? tan sutil, tan resbaladiza, sino que se puede concretar en contextos discursivos que puedan reconocerse fácilmente y que permitan asociar una forma a un significado, ¿no? Una estructura no solo como una mera transformación arbitraria de otra, sino como una representación alternativa de una situación. Otro ejemplo relativo a una oposición gramatical, léxica, que también es muy difícil de adquirir y que genera errores persistentes, fosilizables hasta niveles muy avanzados, de personas que a lo mejor tienen un nivel C1 en español y que siguen teniendo problemas, es la oposición entre venir, ir, venirse, irse, traer, traerse, llevar, llevarse. Los estudiantes se vuelven locos con esta distinción, y yo tengo doctorandas que saben español muy bien, que tienen una competencia lingüística comparable a la de un nativo en muchísimos aspectos, pero que siguen cometiendo errores en relación con estas elecciones. Bueno, pues aquí podríamos mostrar una manera de ilustrar esta noción de perspectiva presente en estas oposiciones. Bueno, como veis, se trata de una película donde parece que una especie de Indiana Jones corre con un tesoro en las manos, parece para dirigirse a donde está el otro personaje en el jeep. Si esta escena la describe alguno de estos espectadores, podría decir, va corriendo, lleva el tesoro. Si la describe la persona que se sitúa en el lugar de destino,
como hemos visto antes en relación con venir, diría o podría decir algo como viene corriendo, trae el tesoro. Es decir, que la distinción lleva, trae es paralela a la distinción viene, va. Porque está presente o no la base, el fondo nocional del espacio deíctico. De manera que utiliza va, lleva el hablante que no está en el destino del movimiento y utiliza viene, trae el hablante que está en el destino del movimiento. Y esto ocurre cuando no importa el origen. Es decir, cuando solo nos fijamos o prestamos atención al destino, a la meta del movimiento, utilizamos las formas sin se. Sin embargo, si por alguna razón el origen sí importa, por ejemplo, imaginaros que somos conscientes de que Indiana Jones ha arrebatado el tesoro a un monstruo terrible, en ese caso puede que sí nos interese describir ese movimiento como un movimiento que supone abandonar el origen. Cuando no nos interesa hacer hincapié en que se abandona el origen, no usamos se. Cuando sí queremos hacer hincapié en que se abandona el origen, usamos el se. Y diríamos, se va corriendo, se lleva el tesoro, o se viene corriendo, se trae el tesoro. Fijaos que ahora, considerado desde este punto de vista, entendemos la dificultad que hay. Es decir, hay diferencias que no tienen que ver con los hechos objetivos, que tienen que ver con el punto de vista y además un punto de vista cruzado. Tiene que ver dónde se sitúa el hablante y si el hablante da importancia o no al origen del movimiento o no. Otra diferencia que constituye un tema estelar en la enseñanza de la gramática española extranjera es la diferencia entre el imperfecto y el pretérito perfecto simple o indefinido. Y también podría explicarse como una diferencia que tiene que ver con la perspectiva, con el punto de observación que adopta, en el que se coloca el narrador o el hablante que describe ciertos hechos. Aquí, por ejemplo, se muestra el imperfecto como el presente de entonces, es decir, como un tiempo que permite hacer referencia a un hecho no terminado en el momento de la historia en el que nos situamos. De manera que esto podría representarse gráficamente de esta manera. Llovía mucho aquel día. Mientras que el indefinido, pretérito perfecto simple, podría describir la misma situación, pero hablando de ese hecho como terminado entonces. Es decir, el hablante se sitúa, mentalmente, se sitúa después del hecho. Y aquí diríamos, llovió mucho aquel día. ¿Te das cuenta de que esta diferencia es una diferencia paralela a la diferencia entre el presente, no terminado ahora, llueve mucho, y el pretérito perfecto compuesto, terminado ahora? Ha llovido mucho hoy. Y es muy importante reconocer que se trata de la misma oposición básica, porque a partir de ese paralelismo es más fácil explicar la diferencia entre imperfecto e indefinido. Casi todas las lenguas disponen de la oposición entre presente y pretérito perfecto compuesto. Es decir, disponen de esta diferencia última. Pero no todas disponen de la diferencia imperfecto e indefinido. Si hacemos comprender a los estudiantes que la diferencia entre perfecto e indefinido es paralela a la de presente y pretérito perfecto compuesto, ellos tienen un punto de partida, un punto de referencia que les permite comprender cuál es la noción que está presente en este contraste que es exclusivo del español. Bueno, no exclusivo, pero sí característico del español junto con alguna otra lengua románica como el francés. De manera que se trata de mostrar esto, es decir, si yo describo un hecho terminado ahora, digo que llueve mucho. Si me refiero a ese mismo hecho, pero rememorándolo y situándome en aquella escena como testigo presencial de lo que está ocurriendo, digo llovía mucho. Si me refiero a un hecho terminado ahora, digo ha llovido mucho hoy, y si hago esto mismo dejando claro que estoy rememorando un evento que no es actual, utilizo el indefinido. Esta correlación se emplea narrativamente con, digamos, carácter sistemático cuando narramos hechos. Es decir, cuando narramos secuencias complejas de hechos, si lo hacemos desde el punto de vista actual, es decir, como cuando alguien cuenta una historia en directo, alternamos presente y pretérito perfecto compuesto. Y si lo hacemos rememorando hechos pasados, no actuales, entonces lo hacemos alternando imperfecto e indefinido. Esa alternancia, como os digo, es pedagógicamente muy
muy facilitadora y puede llevarse a clase con materiales como este que voy a mostraros. Aquí se muestra la manera alternativa en que se describe una carrera. Cuando se hace en directo, como si fuera un reportaje en vivo en la televisión, o cuando se hace como una historia narrada. Bueno, esta sería la narración en directo, están todos preparados, pero ocurre algo y contamos lo que ocurre después de ocurrido. Han salido todos a la vez y por ahora van juntos. Es decir, se describe una situación, se describe un hecho que ha dado lugar a una nueva situación, ese hecho se presenta como terminado ahora, en pretérito perfecto compuesto, y la nueva situación se describe de nuevo en presente, ¿no? Es decir, esta alternancia. Y así podríamos seguir. Están corriendo, pero se ha adelantado el de rojo, y como consecuencia, es decir, como nuevo estado, resultado de ese hecho terminado, va primero a unos metros de distancia de los demás. Sin embargo, atención, porque en los últimos metros el de verde lo ha superado, y en este momento cruza la meta en solitario. Ha recibido su primer trofeo. No puede creerlo, tiene la copa en sus manos. Fijaos que entonces hay una alternancia entre presente y pretérito perfecto, cuando estamos hablando de una situación que no cambia, que es verdad ahora, que es vigente en este momento en el que estamos hablando, utilizamos presente, y cuando hablamos de un hecho que también es vigente ahora, pero que presentamos como terminado, en este momento de la historia, hablamos de pretérito usamos el pretérito perfecto compuesto. Bueno, pues esto mismo que hacemos cuando contamos una secuencia de acciones actuales, que estamos, digamos, narrando como testigos directos sobre la marcha, en tiempo real, aunque eso es una ficción en realidad, cuando esto lo hacemos, digo, rememorando esas mismas escenas y esa misma sucesión de eventos como cosas pasadas, lo hacemos sistemáticamente usando imperfecto en lugar de presente o indefinido en lugar de pretérito perfecto compuesto. Es decir, si se cuenta la misma historia, se rememora, entonces usaríamos estos tiempos. Estaban todos preparados, hay un hecho que transcurre, sucede, se completa y termina, y en ese momento de la historia está terminado, pues entonces, salieron todos a la vez y al principio iban juntos. En esta presentación, no sé si se ve aquí bien, pero se ve que siempre hay una correlación. Están todos preparados en la versión en directo, estaban todos preparados en la versión narrada. Han salido todos a la vez y por ahora van juntos, salieron todos a la vez y al principio iban juntos. Es decir, que siempre hay esta correspondencia. Y así con el resto. Después se adelantó el de rojo, y a la mitad de la carrera iba primero a unos metros de distancia de los demás. Al final el de verde lo superó, y en el último momento cruzaba la meta en solitario. Finalmente, ese día recibió su primer trofeo, no podía creerlo, tenía la copa en sus manos. Como creo que vais a poder disponer del PowerPoint integrado en la grabación, podéis revisar, ¿no? Ver cómo existe efectivamente esta correlación, que yo creo que pedagógicamente es muy útil, porque, como digo, explica una oposición nueva, idiosincrásica del español en relación con una oposición familiar, para los estudiantes que tienen lenguas donde no existe ese contraste imperfecto indefinido. No sé cómo vamos de hora. ¿A qué hora empezamos? ¿Es hora ya de terminar? ¿Casi? ¿Sí? Bueno. Pues eso que he estado los últimos días quitando cosas como loco, bueno, esto es mucho, pero no, era muchísimo todo. ¿Cómo terminar? Bueno, hemos revisado las principales dimensiones, las principales dimensiones, sobre todo la relativa con la perspectiva. Hay otras, de las que había traído algunos ejemplos más, pero creo que lo importante
Y vamos a dar entonces un salto. Me alegro mucho entonces de que podáis disponer del PowerPoint, porque podréis completarlo con lo que no me he dado tiempo a comentar aquí. Pero si es el momento de terminar, entonces solo me gustaría revisar, en relación con los ejemplos que hemos estado considerando, algunas cuestiones de carácter general. Sobre todo relativas a las imágenes. Las imágenes no solo como un recurso didáctico, que ilustra, que da color, que da verosimilitud, etcétera, a las descripciones gramaticales, sino las imágenes como un recurso básico que intenta aproximarse a un aspecto esencial del lenguaje, que es este que os he intentado ilustrar, ¿no? He intentado comentar, de que consiste en un instrumento de simbolización que expresa conceptualizaciones alternativas de la misma situación y lo hace sistemáticamente con los recursos de la gramática o del léxico. Así que las imágenes pueden servir para aportar sentido y riqueza contextual a las muestras de lengua, para reforzar el humor, la verosimilitud, la humanidad o la calidad de los ejemplos, para facilitar la asimilación y memorización de reglas y ejemplos, pero también para desvelar la naturaleza representativa e imaginística básica de la lengua, así como para contribuir a reconocer el significado de formas y estructuras gramaticales, incluso aunque esos significados sean muy sutiles, muy escurridizos, muy abstractos. Pueden facilitar una visión de conjunto de ciertos sistemas, como hemos visto, en relación con las oposiciones temporales, pretérito perfecto, presente, imperfecto, indefinido, y ayudar a descubrir el rendimiento comunicativo de numerosos recursos, sobre todo cuando ese rendimiento puede desvelarse con animaciones, es decir, con presentaciones animadas y dinámicas como la de PowerPoint o Keynote, que son herramientas muy poderosas. Y nada más, espero que efectivamente esto haya servido para ilustrar un poco el potencial de la gramática cognitiva en relación con la enseñanza de la gramática española. Si no he entendido mal, diferencias del tipo, por ejemplo, esta mañana fui al dentista o esta mañana he ido al dentista, se deberían al punto de vista que toma el hablante. Y si, por ejemplo, un alumno preguntase por qué en muchas zonas de América y en algunas de España se utiliza más, por ejemplo, esta mañana fui al dentista y en otras he ido al dentista, ¿se podría decir que se debe a que en unos lugares o en otros se tiene como costumbre tomar un punto de vista u otro? ¿O sería por otra razón? No sabría si se trata de... digamos, de una preferencia perceptiva. No creo que se trate de esto. Creo que se trata de hábitos que pueden tener en el origen la posibilidad de presentarlo de una manera o de otra, que después sencillamente se aceptan como una convención, es decir, como una manera habitual de representar los hechos, aunque evidentemente no haya por qué suponer que hay una forma distinta, ¿no? de preferir la representación de una manera o de otra. Lo que con el origen sí, es decir, yo entiendo que puede haber razones relacionadas con ese significado actualizador del pretérito perfecto compuesto y distanciador o terminativo absoluto del indefinido. Puede haber razones en el origen de la preferencia. Esa preferencia después cunde y a partir de cierto momento me parece que no es por una cuestión de percepción, sino por una aceptación de modelos frecuentes, es una cuestión de norma, creo yo. Nosotros como americano creemos... Nunca diríamos pero es una cosa que dialectal. Sí. En relación con eso, perdona, en la diapositiva en la que precisamente mencionabas eso, yo creo que había un error, porque ponías esta mañana he ido al dentista, Sí. marcando como que esta mañana fui al dentista, perdón.
Sí. marcando como que lo conceptualizas en otro día. Pero eso es incompatible con cualquiera de los dos dialectos. Es decir, hay un dialecto en el que puedes elegir y entonces es relevante el periodo diurnal o el día, y hay un dialecto en el que solamente tienes una forma y por tanto dirías tanto ayer como esta mañana fui al dentista. Sí, pues probablemente haya un tercer dialecto que era el que yo represento, es decir, a lo mejor es decir, una visión muy local del asunto, pero yo entiendo que donde se distinguen, también se puede decir esta mañana fui, cuando, porque es una cuestión, es decir, el periodo de tiempo que escogemos como marco, digamos, abarcador, que incluye tanto el evento como el ahora, ese marco puede ser mayor o menor. Si yo puedo decir, he ido al dentista esta mañana porque estoy pensando que ha sido hoy. O puedo decir, he ido al dentista este mes porque estoy pensando que ha sido en este mes. O he ido al dentista este verano porque estoy pensando que ha sido este año. Es decir, si uso pretérito perfecto, la instrucción en el pretérito perfecto actualiza, el pretérito perfecto incluye, conecta con el presente y por tanto incluye en un periodo más abarcador. Y lo que creo que pasa con esta mañana es que cuando yo digo esta mañana puedo escoger un periodo de tiempo actualizado, digamos de referencia para lo actual, para lo actual más reducido, en el sentido de que ahora ya no estoy en esta mañana, ahora es esta tarde y ya no tengo como referencia el hoy. No sé si me explico. Sí, lo que claro, yo hablo, en este caso no he hecho ninguna encuesta ni tengo datos de eso, pero a mí como hablante de un dialecto que se distingue, te suena raro. Fui al dentista esta mañana y me resulta contradictorio. Pero por este verano. Claro, que eso es distinto. Ya, pero este verano sí tienes la posibilidad de decir, este verano fuimos, este verano hemos ido. Pero sin embargo estás diciendo este. Sí, claro, pero es que el día es relevante para la elección. En los dialectos diferenciadores, el día es relevante. El día entendido como día, no como medida de tiempo en general, sino como día. Entonces, quiero decir que habría que hacer una encuesta, pero yo me permito predecir que no vas a encontrar... Que no voy a encontrar ejemplos de esto. Sí. Yo he escogido este ejemplo... donde fui a claro, esta mañana en hablantes distinguidores. Sí. Pero solo en el día. En el día de hoy. Sí, entiendo que puede ser, sí. Empírica, sí. No, a mí me resulta perfectamente, no sé, natural como alternativa. Y ocurre cuando te refieres a un periodo de tiempo en el que puedes no estar. Por ejemplo, ¿por qué podemos decir este verano fui, este verano he ido? Porque podemos estar en el otoño. Sin embargo, no puedes decir este año fui, porque siempre estás en un año y por tanto este año siempre es el año en el que estás. Pero cuando dices, por ejemplo, el lunes fui o el lunes he ido. No, perdona, el lunes, este lunes he ido, este lunes fui. Porque puedes no estar en el lunes, puedes estar en el martes, sin embargo no puedes decir hoy fui. Ese sí me parece que descarta, porque hoy siempre es el día en el que estás. Claro, y esta mañana, yo creo que ahí hay una diferencia importante. Por eso a mí me resulta, mi dialecto, digamos, este verano fuimos... Sí. Podría decir, pero esta mañana fui al dentista y me parecería que estaba invitando a esto. Pero en Asturias también se dice. ¿El qué? Esta mañana fui. Esta mañana fui, sí, porque en Asturias hay tendencia a utilizar, ¿no? Sí, porque hay tendencia a dar preferencia al pretérito perfecto simple, sí. Sí, pero a mí he escogido este ejemplo precisamente porque digamos, pone las cosas en el límite, ¿no? Es decir, me estoy refiriendo a hoy y sin embargo, creo que para muchos hispanohablantes que usan la distinción, es posible usar el pretérito perfecto simple porque nos referimos a un periodo que podamos considerar terminado respecto de esta tarde o incluido en otro más abarcador, ¿no? Que es actual. Buenas tardes, gracias. Esta mañana recordé el 23 de febrero. Ayer fui al dentista y mi vida se mueve en el presente, el pasado y el futuro. Estoy muy interesado en el habla y estoy estudiando porque en el habla diaria no me entiendo con mi mujer.
soy un becario de casa casero, porque como ella estuvo estudiando y le suspendieron, y en el mes pasado, de hace tiempo, le pregunté si me daba tiempo libre para no pegar los platos y estudiar. Creo que hay un problema del habla, continuo, y un problema de comunicación. Esta mañana, que es lo que me interesa en el presente de hoy para mi futuro, la presidenta del gobierno aragonés en un programa de televisión hablaba con él diciendo que la enseñanza en Aragón se va a perfeccionar en Hogar. La pregunta es la siguiente. ¿Es verdad que en Andalucía no se dedica tiempo el profesorado a enseñar a los niños andaluces a entender correctamente el español? Pues que no se dedica tiempo, sí es verdad que no se dedica tiempo a enseñar a los niños a entender el español. Pues no sé contestarle, no tengo datos al respecto. Pero sí puedo decirle que, digamos, que no me consta que haya ningún problema al respecto. No sé. No, perdona que intervenga, es que yo creo que a lo mejor él está usando el término español en un sentido distinto. Es decir, yo creo que se refiere a que a lo mejor él echa en falta, o ha oído personas que dicen que echan en falta que a los niños andaluces no se les enseñe en el colegio la norma castellana, de hablar el español. ¿Sí? Quiero decir que si los recursos económicos en el gobierno de Andalucía, o sea, digamos que si los profesores, Sí. si lo que usted imparte en la comunidad, los doctorandos, la gente que... Sí, si es cierto que... O sea, que me confirme usted que realmente eso es falso, porque aquí yo, por ejemplo, en Zaragoza, en esta universidad, la filosofía ha desaparecido y la lingüística parece que. En Granada, la filosofía Como asignatura de instituto, filosofía, se mantiene todavía. Sí. Y lengua española y literatura española, pues es una asignatura básica de la que hay muchísimas más horas. En la Universidad de Granada, la literatura ha hecho desaparecer la filosofía. No, por ahora no, por el No, momento sí, no. con la nueva ley 11 la filosofía se hace optativa. Sí, será así, pero hasta ahora no se ha hecho. Si me disculpáis como moderadora del debate, para terminar, como es un tema que no sé si... No sé, luego después, si queréis, con la oferta que nos vamos a tomar, pues hablamos de los planes de estudio en los institutos. Lo que pasa es que yo creo que se va un poquito fuera del tema de hoy. Y como hay más preguntas, si me disculpáis, paso al siguiente tema. Sí, yo voy a cambiar de tema totalmente. Dentro de las diferentes representaciones, dimensiones de representación del lenguaje, estaría la perspectiva. Sí. Con el ejemplo que usted ha puesto sobre Marisa ha derramado el café, o a Marisa se le ha derramado el café. No, el café Sí, se sí. le ha derramado la camisa a Marisa. Entonces, ahí la función sujeto sería lo que, como el elemento que se ilumina, y esa función del sujeto sería ahí como el elemento, yo qué sé, sería el mecanismo, ¿no? Digamos que ahí la sintaxis funcionaría como un mecanismo de perspectiva. Sí, así es. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con estas estructuras del tipo me gustan las naranjas? Son como estructuras ergativas, ¿no? Entonces ahí, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se explica? Pues son estructuras marcadas, precisamente. Pero Sí. El sujeto ahí Son las naranjas. sería lo que se ilumina. Sí. Eso también funciona. ¿Cómo lo explica la gramática cognitiva? Bueno, es una estructura marcada precisamente porque coloca al estímulo o el objeto que provoca una emoción o provoca una reacción emocional de algún tipo en el sujeto conceptualizado, lo coloca en la posición privilegiada de sujeto. Y digamos, al sujeto lógico, al conceptualizador que experimenta una emoción,
que experimenta un estado anímico a raíz de ese estímulo, lo coloca sin embargo en una posición sintáctica secundaria, que es la de dativo, el complemento indirecto. Y por eso son estructuras especialmente difíciles de adquirir. Incluso a estudiantes que tienen esas estructuras en su lengua materna tardan en adquirirlas, porque las consideran marcadas, ¿no? Las conciben de alguna manera, tienen una conciencia de que son marcadas. Yo he visto a estudiantes italianos que tienen una estructura paralela a la del español cometer muchos errores con estas estructuras en los niveles iniciales. Pero eso es una perspectiva, pero es un punto de vista, en este sentido, inesperado, ¿no? Porque el sujeto conceptualizador no aparece en la posición sintáctica prototípica digamos, de más importancia, relevancia, que sería de sujeto, sino que aparece en una segunda. Yo no sé si es por la tradición gramatical que tenemos los hablantes nativos, pero a mí como hablante nativo me cuesta ver la lógica de me gustan las naranjas, porque yo cuando en esa estructura lo que veo es una persona, es decir, es como lo de Marisa con el café, porque ves la misma imagen. Sí. Es incapaz de ver ahí que se iluminen las naranjas. Como, ¿no? Sintácticamente sí, sintácticamente las naranjas, digamos, provocan algún tipo de afectación en la persona y se escogen, por tanto, sintácticamente como elemento más relevante. Pero hay una contradicción, porque desde un punto de vista psicológico la importancia la tiene la persona que experimenta la emoción, y por eso en el orden de palabras aparece primero la persona y después aparece el objeto. Sí. Claro, a veces hay opciones que resultan chocantes, ¿no? En este sentido, resultan paradójicas, pero que pueden acogerse en la teoría Tendría esa explicación cognitiva, ¿no? De decir, bueno, pues la lengua está usando esta estructura para, pues yo ahora mismo me he liado lo mismo. Sí, para dar más relevancia al objeto, al estímulo, escogiéndolo como sujeto, es decir, como protagonista del enunciado. Y relegando a un segundo término a la persona que experimenta. Sería la única explicación, porque a mí cuando Ahí me lo que preguntan pasa, los es que está ahí el dativo. Bueno, algunos hemos defendido hasta por escrito que en español el sujeto sintáctico es el experimentante. Es decir, a Luisa le gustan las manzanas, el sujeto sintáctico es a Luisa. Es un sujeto relativo, en el sentido de un sujeto oblicuo, un sujeto marcado, mientras que lo que la tradición gramática del español describe como un sujeto sintáctico, las manzanas, es en realidad un objeto directo, no marcado, siguiendo el esquema de las lenguas relativas, en las que el sujeto es el que lleva el caso oblicuo marcado, activo, y el objeto directo es el que lleva el caso absolutivo, equivalente al nominativo, y poco el verbo. ¿Sí? Pero la lógica, es decir, aun aceptando eso, en fin, es difícil de argumentar, aun aceptando eso, la lógica es la misma, es decir, también encaja ahí. Lo que pasa es que, fíjate, por ejemplo, en inglés tendrías el experimentante como sujeto, a el I. Un gusto de... pero es que en inglés es exactamente lo mismo, solo que en inglés no hay dativo. Entonces, en español el dativo se ha reanalizado, se ha reutilizado como un caso para marcar un sujeto sintáctico, si se acepta eso, y por eso va en primer lugar, sistemáticamente. Entonces, las zanahorias gustan a María, es una cosa rarísima. A María le gustan las zanahorias, que lo dice cualquier hablante. En ese sentido, y en inglés es exactamente igual. Es decir, ahí la providencia de argumento la tiene el experimentante, pero ahí se ha reanalizado, de hecho en inglés antiguo también era un dativo, que se ha reanalizado como sujeto sintáctico, mientras que en español no lo ha hecho. Sí, sea como sea, es muy relevante, creo yo, que el caso que se escoge para identificar a la persona implicada en esta relación sea el dativo y no el acusativo. Pues el dativo tiene una relevancia sintáctica mayor que el acusativo en español, en el sentido de que, por ejemplo, el dativo impone una concordancia. Es decir, cuando hay un complemento indirecto, sobre todo un complemento indirecto de persona,
En un enunciado, ese complemento indirecto impone la concordancia, una especie de concordancia, en el sentido de que tenemos que utilizar el pronombre átono siempre que hay un complemento indirecto. Y eso también puede ser una pista, ¿no?, en relación con lo que comentaba José Luis, ¿no?, de que el dativo es una figura muy importante. Cuando hay un dativo, ese dativo está marcado junto al verbo, no con la concordancia en la terminación, pero sí mediante la presencia de ese átono que dice aquí hay un tercero implicado, una persona implicada importante. Bueno, muchas gracias por la charla, que ha estado muy bien. Yo tengo una curiosidad, digamos, de detalle y luego un comentario, ¿no? A mí la parte de aplicar la gramática cognitiva a L me parece muy interesante porque es muy visual, pero tengo que confesar que no soy creyente, entonces a mí me cuesta mucho aceptar que la gramática se pueda explicar y entender y que esté diseñada así, ¿no? Entonces yo necesitaría más pruebas, como digo, como no soy creyente, necesitaría más pruebas de que realmente el objeto más perceptible es realmente el que parece ser por la sintaxis, o sea que hay un cambio, ¿no? Por ejemplo, a Juan o a Marisa se le ha caído el café. Que el café sea más perceptible, que estemos hablando del café, a mí me resulta raro. No sé si me explico. Porque el café se ha caído, sí. El café se ha caído, sí, porque esto Marisa no está. Pero reintroduces a otro. sí, reintroduces a otro, pero curiosamente ese otro no puede estar al final de la frase. No, se le ha caído el café a Marisa, eso no lo dice nada. Bueno, en mi dialecto, ¿verdad? No lo dice nadie. Se le ha caído el café. ¿Qué ha a pasado? Marisa. Que se le ha caído el café a Marisa. Es muy raro, que a Marisa se le ha caído el café. En mi dialecto es más habitual. Entonces, quiero decir que yo cuando digo que a Marisa, de quien estoy hablando es de la pobre Marisa. El café, pues es como lo que le ha pasado, ¿no?, a Marisa. Quiero decir con esto que me da igual que tenga razón o que no, que tal, pero que me harían falta más. Entonces, estaría bonito, ¿no?, hacer experimentos, ¿no?, hacer algo que seguramente hay, ¿no?, de ver que realmente en a Marisa se le ha caído el café, se le ha caído el café a Marisa, en todo eso hay una diferencia perceptiva. Ajá. Porque si la hay es muy bonito de diseño. Pero como a mí me cuesta mucho ver en todo simbología, ¿no?, me cuesta que todo tenga un correlato semántico, ¿no? Pues, pero no estoy cerrada. Pero existen pruebas, ¿no? Sí. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, el detalle, cómo hacen los dibujos, que están tan chulos. Bueno, ¿verdad? Hay dibujos. Creo que todos los que hemos pasado por la clase hemos pensado cómo se hacen esos dibujos, Sí. yo quiero dibujar así. Bueno, se ha ido sofisticando la cosa poco a poco. Los dibujos que hay en el Power estaban en la siguiente, me parece, la siguiente diapositiva. Son de tres fuentes. La gramática básica de estudiante español. Como autores pudimos disponer de las imágenes que aparecían en los PDFs originales. Entonces, pues son imágenes que están sacadas y adaptadas en algún caso, ¿no? Están manipuladas con recursos rudimentarios de PowerPoint, están manipuladas. La de los pronombres y en este último libro de enseñanza gramática avanzada de L, que son dibujos realizados por una doctoranda, Sina Almud, está citada, que los ha hecho ad hoc, ¿no?, es profeso para esas tareas, como las de la carrera. Sí. Ha sido un hallazgo poder disponer de su talento para eso y que esté interesada, ¿no?, en la lingüística cognitiva. Y bueno, cuando no disponíamos de esto, pues hacíamos dibujos un poco de engendro, tipo Pokémon, pero lo conseguíamos con imágenes de la galería de imágenes de Microsoft o ahora ya con todas las que hay disponibles en Internet, ¿no? Siempre se pueden descomponer. Hay unos cuantos trucos en PowerPoint que te permite hacer alguna aproximación, ¿no?, a eso. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Me ha recordado tu discurso en un libro, no sé si la has oído hablar de él, en 1984, George Orwell, donde uno de los supercrímenes del Estado Marísimo era que limitaba el lenguaje, es decir, decía que solo hubiera una forma de explicar
cada oración, cada concepto, para que no haya confusión. Sí. Entonces, obviamente eso es imposible hoy en día. ¿Qué opinas tú acerca de, no sé, que, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua exista? O que hasta dónde puede preguntar? Porque nunca he visto relacionado. Sí. Cuando lo que quieras. Sí. Hay muchos países con lenguas muy divulgadas y muy relevantes en el mundo que no tienen academia y no pasa nada. Sin embargo, yo creo que esta academia, sobre todo en los últimos años, ha hecho cosas interesantes. Es decir, si la academia lo que hace es facilitar recursos con los que conocer cuáles son los hábitos lingüísticos de la comunidad, entonces me parece que ofrecen instrumentos útiles. La academia, digamos, que es como un notario que hace constar, da fe de lo que se dice. Lo puede hacer, digamos, con recursos más afinados o menos. Últimamente creo que tiene recursos bastante más afinados, es decir, ahora ha publicado una serie de obras que en su mayoría están basadas en corpus de datos muy abundantes y en estudios muy bien fundamentados, que, digamos, dan cuenta o intentan dar cuenta de lo que se usa, de cuál es el uso, de cuál es la norma. Yo creo que eso es lo fundamental que hace la academia. Entonces, en ese sentido, me parece que es útil. Yo recurro mucho al diccionario panhispánico de dudas, al diccionario de la Real Academia, a la gramática de la Real Academia, a la ortografía, etcétera, porque creo que es importante que antes de jugar con la lengua, antes de querer hacer con la lengua lo que yo quiera hacer, es importante que conozca cuál es la norma que sirve de referencia. Y después, pues claro, hay libertad para que cada cual utilice la lengua como Dios le dé a entender, ¿no? Pero a mí me parece que últimamente la academia se ha manifestado con recursos, es decir, con obras, con publicaciones y con tareas que son instrumentos muy valiosos y de los que no se disponen a lo mejor en otras lenguas y puede que fueran útiles. Es decir, yo, por ejemplo, creo que el hecho de que existan obras de referencia que se consideran indiscutibles, ¿no? Es decir, que están ahí como referencias, ¿no? a las que acudir, yo creo que eleva el valor de una lengua, en el sentido económico incluso. Es decir, cuando uno reconoce que hay unidad lingüística, entonces puede que tenga más interés en aprender esa lengua, en dedicar tiempo, recursos, etcétera, una lengua en la que se percibe una unidad que garantiza la comunicación o que puede favorecerla, creo. Pero esto es una cosa y otra cosa es el uso que individualmente cada uno haga del lenguaje. Sí. Además, últimamente, quiero decirlo, la academia además creo que está superando la visión nacionalista de la lengua, localista, y ha adoptado un punto de vista panhispánico en donde la colaboración entre la Real Academia Española y las otras academias de la lengua española de países hispanoamericanos es muy estrecha. Y todas las obras que han surgido a partir del diccionario tienen siempre, ¿no?, la colaboración de expertos, de representantes de esas otras normas, de esas otras variedades dialectales del español. Yo últimamente defiendo la academia. Hola, al principio de la presentación, si no he entendido mal, habías dicho que decías que hay ocasiones en las que la lengua no hay motivo por el que la lengua se decide por una alternativa u otra, como ha sido el caso de la manzana es ácida o la manzana es ácida. Digo que el motivo de esa elección no tiene que ver con situaciones objetivas, pero cuando yo digo la manzana es ácida, la manzana está ácida, estoy describiendo el sabor de la manzana, en los dos casos. Y parece que tampoco hay razones ni discursivas ni pragmáticas, pero sí hay una diferencia, claro, no me ha llegado tiempo, está descrita en el PowerPoint, no me ha dado tiempo a llegar a esto, pero sí hay una diferencia.
No sé si tú querías comentarla. O... solamente a decir que me parecía como que la manzana, en el caso de la manzana es verde y la manzana está verde, pienso que la diferencia puede estar en el enfoque, que con el verbo es, solo te interesa destacar una cualidad en un momento determinado y esta tienes poner en relación con puntos expectativas o con otro momento. Por ejemplo, la manzana es verde, solo te interesa destacar que la manzana es verde. Si dices la manzana está verde, a lo mejor quiere decir que antes estaba roja y te interesa destacar que ahora te ha sorprendido que estaba verde. Sí. En el caso de verde, digamos, la diferencia es más objetiva, porque es verde, pues una caracterización objetiva, está verde, lo está, digamos, episódicamente, es decir, es un estadio, y puede que haya un antes y un después diferentes. Pero en el caso de la manzana es ácida, está ácida, la diferencia es todavía más sutil, porque en la manzana es ácida, la manzana está ácida, estamos describiendo el sabor de la manzana, pero sin embargo con está, de alguna manera, hay una concepción episódica, no es una concepción de estadio, ¿no? que puede tener un antes y un después distintos. Entonces yo lo que creo es que cuando utilizamos está, en este caso, lo que hacemos es describir la manzana como si la manzana se encontrara en un estadio que en realidad estamos experimentando nosotros cuando la probamos. Decimos está ácida, es la encuentro ácida, la caracterizo como ácida después de haberla probado. Es decir, que está este componente subjetivo que interviene, digamos, metonímicamente, porque hablo de la manzana cuando en realidad soy yo el que pasa por ese estadio, ¿no? Hablo como si la manzana estuviera en una situación cuando en realidad soy yo el que pasa por la situación en la que se percibe o se experimenta la acidez de la manzana. Oyendo lo que dices, cuando la sensación es tan subjetiva, entonces solo se puede usar está rica, yo diría ser rica. Es rica, efectivamente. Exactamente, sí. Parte mentira de la casa y cabras de el micrófono. ¿Hay algún otro comentario? Bueno, soy profesora de inglés, entonces está la fiebre de la lingüística de corpus. En vez de consultar los diccionarios, consultamos cada día más las líneas de lingüística de corpus. ¿Sí? Y quería saber si eso también pasa con el español en las clases o en inglés. No, creo que no tanto, pero la fuerza de la accesibilidad inmediata, por ejemplo, de motores de búsqueda como Google que te permiten ver hasta qué punto una opción dialectal es preferible a otra con una simple entrada. Yo creo que... Perdón, que en Google, sobre todo en inglés, como todo el mundo habla inglés, sí. Pues hay muchos errores. Claro, es muy problemático, sí. Para acceder a fuentes que sean españoles nativos, entonces es primordial, ¿no? ¿Cómo? Perdona, esta última. Es muy importante acceder a fuentes que sean españoles, ¿no? Que no sean ingleses que hablan español, por ejemplo, que yo puedo subir Sí. y si tú lees y entonces está en mi documento, pues no es un nativo. Entonces Sí. no es Sí, no, Academia y más Corpus. Uno de referencia, que es el que ha utilizado precisamente la Academia, es el CREA, que es una colección muy importante de textos de géneros distintos, de zonas dialectales diferentes, hablado, escrito, y donde se pueden afinar bastante, ¿no? Se puede afinar bastante la procedencia y las características sociolectales y de género del texto. Pero para utilizarlo en clase era la pregunta, ¿no? Que si he utilizado en clase... Las líneas del corpus. Yo en clase directamente no las he utilizado para resolver dudas, ¿no? Pero directamente en clase no. Digamos, como mis estudiantes extranjeros, no. Pero parte de la gramática cognitiva, la lingüística cognitiva, no tienes que tener todos los apuntes reales, bien de un corpus o bien a través de ilustración lingüística.
se utilice en la clase de L, pues es otra cosa, pero parte de todo el aparataje, ¿no?, teórico, sí que tendrías que verlo en corto. Muchas de las cosas que se han discutido aquí, que si yo digo más esta mañana fui leído, mi intuición como hablante suele ser muy engañosa, y también en parte muchas de estas, no exactamente lo que ha dicho Alejandro, pero muchas de las pequeñas diferencias sutiles que en otras gramáticas pasan desapercibidas porque formalmente son iguales, si no trabajas con un corpus no sabes, ¿no?, de las diferencias. Igual eso es uno de los aspectos fundamentales de lingüística cognitiva que estamos hablando, ¿no? Ahora yo, creo que deberíamos de me dicen, porque son las 9:10 y nos van a... hay que... pero bueno, muchas gracias a todos por las preguntas y también a... Gracias, muchas gracias.